Un millonario escucha a unas gemelas suplicar que les den pan fiado y hace lo imposible. ¿Qué pasaría si un encuentro casual en el supermercado fuera capaz de cambiar no solo la vida de quienes ayudas, sino también la tuya? Esta es una historia sobre cómo la bondad no siempre es ruidosa, y sobre un hombre que encontró un hogar donde nunca había buscado. Antes de comenzar la historia, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves hoy. La voz del vendedor era dura, pero cansada. No estaba enojado, solo distante. Dos niñas de unos 9 años estaban de pie junto al mostrador, apretando con fuerza una barra de pan. Eran como un reflejo la una de la otra, las mismas chaquetas con costuras abiertas, las narices igualmente enrojecidas y una mirada de cansancio demasiado madura para su edad. Pero lo más importante, en sus voces no había súplica ni capricho, solo un intento desesperado de hablar con calma. Traeremos el dinero, de verdad. Es que mamá está muy enferma, dijeron. El vendedor desvió la mirada. Ya había escuchado eso antes. Lo escuchaba cada invierno. En la tienda se hizo un silencio, y entonces, incluso para su propia sorpresa, un hombre que estaba en el mostrador dio un paso al frente. Era alto, contenido, con un abrigo oscuro impecable. Hasta ese momento, solo había estado parado junto a la nevera de agua mineral. No sabía por qué había entrado, solo pasaba por ahí. ¿Cuánto cuesta el pan?, preguntó. El vendedor se sobresaltó. 26. El hombre puso 500 en el mostrador y no dijo nada. Es mucho, dijo en voz baja una de las niñas. No importa. Llévense algo más. Quizá un kéfir. Ellas lo tomaron, no porque lo entendieran, sino porque él no las miraba como un adulto, ni como alguien que siente lástima, sino como alguien que simplemente estaba ahí. Ese hombre se llamaba Dylan Carter. Tenía 33 años. Era dueño de 2 cadenas hoteleras, una empresa de inversión y 2 autos, uno de los cuales era tan caro que lo habían robado 3 veces en un año. Y ese día, por primera vez en muchos años, hizo algo sin lógica, sin cálculo, simplemente porque no pudo seguir de largo. Media hora después, estaba frente a la ventana panorámica de su penthouse. Todo estaba como siempre, limpio, elegante, impecable y muerto. Sobre la mesa de centro, los periódicos del día hablaban de otra gran transacción. En la cocina, una cafetera que hacía mejor café que cualquier barista. En el pasillo, los guardias de seguridad cuyos nombres casi no conocía. Y en su mente, resonaban las palabras: ¿podemos pagar después? Mamá está muy enferma. No sabía por qué no podía dejar de pensar en eso. No sabía por qué lo había recordado. Ellen, dijo marcando el número de su asistente, averigua quiénes son esas niñas. Quiero saber dónde viven, sin hacer ruido. Todo está bien, señor Carter. Solo averigua. Colgó. Por primera vez en mucho tiempo, algo se movió dentro de él. No era dolor, no era compasión, era algo diferente. Un calor olvidado. Mientras tanto, las niñas regresaban a casa. Una llevaba el kéfir, la otra el pan. Sus pasos eran silenciosos pero rápidos. En la entrada olía a humo y jabón. Subieron al 5.º piso, abrieron la puerta con llave y entraron en un apartamento donde solo una habitación tenía luz. Mamá, ya compramos todo. Y había un hombre. La mujer en el sofá apenas abrió los ojos. Su frente brillaba por la fiebre. Las niñas se sentaron a su lado en silencio. Sabían que su madre no podría comer, pero necesitaban estar cerca. Tenía ojos amables, susurró una de ellas. Al otro lado de la ciudad, el hombre con esos ojos miraba por la ventana, sin sentir el frío, solo una inquietud extraña, y una decisión. Aún no sabía que ese encuentro cambiaría su vida, pero algo en él ya lo presentía. Dylan releía el informe con cierta resistencia interior. Los datos en papel no decían nada sobre lo que había visto la noche anterior, la voz contenida de las niñas, como una sostenía el pan como si fuera un tesoro. Volvió a mirar por la ventana. Su penthouse era más alto que la mayoría de los edificios de la ciudad. Allí no había olores de la calle,
ni voces infantiles. Todo estaba amortiguado por el vidrio y el silencio. Y de pronto lo entendió, no podía quedarse quieto. No podía saber, y simplemente no hacer nada. Salió de casa sin guardaespaldas, sin auto. Primero caminó por aceras cuidadas, luego por calles menos familiares, con fachadas desgastadas y grafitis. La calle Henderson lo recibió con grisura. En el edificio olía a humedad. En el rellano, alguien secaba ropa infantil. No sabía por qué había venido, pero sabía que no se iría enseguida. Estaban en el patio. Eran realmente gemelas, pero si la noche anterior le habían parecido niñas, ahora se veían casi adultas. Recogían latas de aluminio en una bolsa, trabajando en silencio, en sincronía. Se acercó sin darse a notar. ¿Para qué es eso?, preguntó. Ellas se sobresaltaron y se giraron. Una, más valiente, dio un paso al frente. Las llevamos a reciclar. Pagan poco, pero alcanza para medicina. Mamá está peor. Él asintió. Puedo llevarlas y comprar todo lo que necesiten. Lo miraban con cautela, pero sin miedo. Solo cansancio. Tienes ojos amables, dijo la otra niña. Sonó como una contraseña, como si esas palabras abrieran una puerta. Fueron juntos, farmacia, supermercado, té caliente en una pequeña cafetería de la esquina. Comían con moderación, sin ansiedad, como si tuvieran miedo de mostrar cuánto tiempo llevaban sin una comida decente. Él no hizo muchas preguntas, solo escuchó. Ellas contaban con pocas palabras cómo vivían, cuando enfermó su madre. Al principio lo ocultamos de los vecinos, luego de la escuela, luego de nosotras mismas. Sabemos hacer todo solas. Cocinar, lavar. A veces, de noche, mamá llama a alguien que ya no está. Eso nos da miedo. Cuando llegaron a casa y él las ayudó con las bolsas, en la puerta los recibió una mujer delgada, con mirada aguda, en una bata limpia pero desgastada. ¿Quién es usted? Solo un transeúnte que no pudo pasar de largo. Los ricos no ayudan a los pobres, juegan a ser salvadores, dijo con irritación y con dolor. Él no respondió. Entendió que su enfado era miedo, inseguridad, el deseo de proteger a sus hijas de algo que podría acabar en decepción. Dejó las bolsas junto a la puerta y sacó un pequeño papel del bolsillo. Si necesitan algo, estoy en el Hotel Brise. Dylan Carter. Y se fue sin esperar respuesta. Más tarde esa noche, volvió a sentarse en su apartamento. No encendió la luz. En el teléfono tenía una grabación de una cámara. Un socio de negocios en Singapur le había enviado un vídeo sobre una próxima transacción. Millones, ambiciones, pero ante sus ojos estaba otra imagen. Una niña con una chaqueta remendada diciendo: «Tienes ojos amables». Volvió a mirar su apartamento y de repente se dio cuenta de que ya no quedaba ningún lugar allí que le diera alegría. Todo estaba allí, y no significaba nada. No sabía qué haría después. Pero ahora lo tenía claro. No podía simplemente olvidarlo. Volvió al día siguiente. Y al tercero. Sin llamadas, sin planes, sin escoltas. Los guardias en la entrada empezaron a reconocerlo. Uno incluso le preguntó: ¿Ha perdido a alguien aquí? No, más bien encontré a alguien, respondió sin esbozar una sonrisa. Volvió a ver a las niñas, en la farmacia, con sacos llenos frente al punto de reciclaje. Vio cómo una se cortó los dedos sacando una lata del basurero. Vio cómo la otra le cubría la mano con una servilleta sin decir una palabra. A veces lo notaban, a veces no, pero nunca huían. Como si su presencia ya fuera parte de esta nueva realidad. No una intrusión, sino algo parecido a la constancia. ¿Por qué haces todo esto?, le preguntó un día Sara. Porque ustedes no lo pidieron. Eso es una tontería. Lo sé, asintió. Igual sigo haciéndolo. Una noche, finalmente volvió a acercarse a la puerta. Tocó durante un buen rato, sin estar seguro de que abrirían. Abrieron. Rachel lucía agotada. Su rostro estaba pálido, con ojeras marcadas, pero su voz era firme. Tenemos todo lo necesario.
Gracias por los alimentos y los medicamentos. Pero por favor, no vuelva más. No quiero entrometerme. Pero lo hace. Tenemos que aprender a salir adelante solas. ¿Y si no pueden? Entonces solo nos quedará la dignidad. Él asintió y se fue otra vez. Pero esta vez, no con las manos vacías, sino con entendimiento. Ella no pide, ella lucha, aunque sea con sus últimas fuerzas. Esa noche escribió un mensaje corto. Ellen, averigua si es posible ofrecerle un trabajo a Rachel Winter. Algo sin mucha carga en el brise. Que piense que es una vacante común. La respuesta llegó en 10 minutos. Lo arreglaremos discretamente, sin detalles innecesarios. Mientras tanto, las niñas seguían esforzándose cada día como podían. Un día él vio a Olivia parada frente a la vitrina de una librería, mirando cuentos. No pedía, solo miraba. Al día siguiente, apareció una bolsa de papel en la puerta con la nota. Solo para leer. No de alguien, sino de algún lugar. En la cuarta semana, Dylan sintió por primera vez algo extraño en el pecho. No era dolor, era vida. Dejó de seguir los mercados. Canceló una reunión en Zurich. Le dijo a su asistente: quiero quedarme en la ciudad. Por un buen tiempo. Hasta entender qué sigue. Una noche estaba junto a la ventana de su apartamento. A lo lejos brillaban las calles que ahora conocía. Henderson, Casa 15. El lugar donde las palabras tenían valor y los actos peso. Entonces recordó que, cuando era niño, su madre una vez le dijo: lo más difícil es no perder tu humanidad cuando todo se vuelve fácil. En ese momento no lo entendió. Ahora, empezaba a hacerlo. Al día siguiente volvió. Sin regalos. Solo para estar cerca. Mamá está durmiendo, dijo Sara, pero está mejor. ¿Quieres esperar? ¿Puedo? Sí, puedes. Se sentaron los tres en la pequeña cocina. La tetera empezó a hervir. Las niñas discutían sobre si la miel se pone antes o después del té. ¿Tú alguna vez fuiste niño? Preguntó Olivia. Sí, hace mucho. ¿Y quién estaba contigo entonces? Guardó silencio. No hubo respuesta. Nadie. Y en ese momento, parecía que ellas lo entendían más que cualquier otra persona en toda su vida adulta. Esa noche, antes de dormir, una de las niñas susurró a la otra: ¿crees que de verdad se quedó? Sí. Ya no tiene la misma cara de antes. Y al otro lado de la ciudad, un hombre que lo tenía todo, por primera vez en su vida pensó: no estoy subiendo, estoy yendo hacia donde hay sentido. Todavía no sabía que pronto llegaría una noche en la que tendría que correr. No por dinero. No por deber. Sino por quienes se habían vuelto más cercanos a él que nadie en 30 años. Por la noche, la fiebre volvió a subir. Rachel gemía en sueños, se sujetaba el pecho, respiraba con dificultad. Las niñas le ponían paños fríos en la frente, intentaban bajarle la fiebre con las pocas pastillas que quedaban. No se despierta, susurró Olivia. Esto ya no es solo fiebre, añadió Sara. Y por primera vez en mucho tiempo, su voz tembló como la de una niña. No podremos con esto. No lloraron. No gritaron. Sara se levantó, abrió la ventana, respiró el aire helado. ¿Recuerdas que él dijo que, si pasaba algo, podíamos buscarlo? Sí. Entonces iré. ¿Con qué? ¿Así? No importa. Sara se puso el abrigo sobre el pijama, unas zapatillas sin calcetines, agarró el papel con la dirección del hotel y salió corriendo en la noche. La ciudad a esa hora era otra, silenciosa, cruel con el viento. Las luces de los coches cortaban la oscuridad. Los neumáticos siseaban sobre el asfalto mojado. Corría sin ver bien el camino. Una curva, otra. Una parada donde una vez las llevaron. El cartel del hotel brillaba en letras doradas. Los adultos pasaban de largo, nadie se detenía. Finalmente, la entrada. Un enorme vestíbulo, puertas de cristal. El guardia intentó decir algo, pero entonces vio sus ojos. Los mismos que Dylan había visto en la tienda.
Los mismos que ahora lo miraban desde el otro lado del mostrador. Necesito verlo. El hombre con los ojos amables. 2 empleados subieron enseguida al 5º piso. 10 minutos después, el coche ya atravesaba la ciudad de noche. Dylan sostenía la mano de la niña. Ella temblaba, no de frío, sino de miedo. «Hiciste lo correcto», le dijo él. «Muy correcto». No sabía en quién más confiar, susurró ella. «Solo, en usted». Cuando entraron al apartamento, Rachel estaba inconsciente. Sus mejillas ardían, su respiración era entrecortada. Dylan, sin perder un segundo, llamó directamente al jefe médico de una clínica con la que había firmado un convenio un año atrás. 15 minutos después, la ambulancia ya estaba allí. Él fue con ellos. Y se quedó. La clínica la recibió sin papeleo. Los médicos escucharon el nombre y asintieron en silencio. Él no dijo quién era. Solo pidió: hagan todo lo posible. Pero sobre todo, rápido. Las niñas se sentaron en la sala de espera. Dylan con ellas. De la máquina de café, sacó chocolate caliente para ambas. Luego otro más. Después, compró unos Snickers. Ellas no los pidieron. Pero igual los aceptaron. 1 hora, 2. ¿Te vas a quedar?, preguntó Olivia. Aunque me pidan que me vaya, me quedaré, dijo simplemente. Hasta que digan que ella está bien. Por la mañana, el médico salió con un suspiro pesado. Inflamación crítica. Fiebre por encima de los 40. Pero llegaron a tiempo. Un poco más y no habríamos podido salvarla. Miró a las niñas. Hicieron algo increíble. Con su acción, salvaron a su madre. Sara apretó con fuerza la mano de Dylan, no como una niña, sino como alguien que había entendido que todo puede depender de ti, pero que también puede aparecer alguien que ayude sin pedir nada a cambio. Pasó los siguientes 2 días con ellas. Las niñas se alojaban temporalmente en una de las habitaciones del hotel. No era una suite, pero tenía baño, agua caliente y un televisor que nunca encendían. Preferían escucharlo leer. Les leía cuentos, no de príncipes ni palacios, sino de héroes que simplemente no se rinden. Llevaba libros, aprendía a jugar juegos de mesa. Una vez, con torpeza pero entre risas, intentó hacer panqueques. No salieron muy bien, dijo Olivia. Pero igual los comimos, añadió Sara, porque ahora sabemos que no los hizo un cocinero, sino una persona. Él sonrió. Por primera vez en muchos días, de verdad. 1 semana después, el médico dijo: se está recuperando. En unos días podrá hablar. Él no sabía cómo lo tomaría Rachel, no sabía si lo rechazaría otra vez. Pero ya no importaba. No había venido por gratitud. Simplemente ya no podía no estar cerca. Por la noche, cuando las niñas dormían, se sentaba en el pasillo de la clínica, bebía café barato y miraba por la ventana. Del otro lado del cristal comenzaba el amanecer, y en esa luz había algo parecido a un comienzo. Sacó el teléfono y escribió: Ellen, creo que empiezo a entender para qué era todo esto. No negocios. No cifras. Sino este sentimiento, sentirse necesario. No hubo respuesta. Pero no la esperaba. Miró la ciudad donde había vivido 30 años y solo ahora, por primera vez, no se sintió solo. Rachel salió de la habitación al tercer día. Débil, en pijama de hospital, con el cabello recogido en un moño mal hecho. Lo vio enseguida. Él estaba sentado en el pasillo, con 2 mantas, una sobre las piernas, otra cubriendo a Sara, dormida a su lado. ¿Todavía estás aquí?, dijo ella. No como una pregunta, sino con asombro. Él asintió. Me quedé porque alguien tenía que hacerlo. Pero tú tienes tu vida, tus cosas. Y ahora no estoy tan seguro. Ella se sentó, cansada. No me gusta sentirme en deuda. Y yo no pido ni gracias, ni confianza. Entonces, ¿qué quieres? Guardó silencio. Que algún día creas que la ayuda no es lástima, sino simplemente estar allí cuando no queda a dónde más ir. Le dieron el alta 2 días después. Él fue a buscarlas,
No en un coche con chofer, sino en un taxi común, viejo, un poco polvoriento. Porque quería que no fuera un gesto, sino simplemente un regreso a casa. Ella iba callada. Las niñas charlaban en el asiento trasero como si nunca hubieran vivido días duros. Solo un momento cambió todo. Sara apoyó la cabeza en el hombro de su madre y susurró. Él se quedó, mamá. Rachel no respondió, pero miró por el espejo retrovisor. Y sus ojos eran otros. Una semana después, él volvió a tocar la puerta. Perdona que vuelva, empezó. Quería ofrecerte un trabajo. No puedo ahora. Necesito recuperarme. Lo entiendo. No hay prisa. Solo, cuando estés lista. ¿Qué tipo de trabajo? Recepcionista, en uno de los pisos del Brise. Sin esfuerzos físicos, horario flexible, prestaciones. ¿Por qué te doy lástima? Porque te mereces una oportunidad. No por el pasado, sino por cómo vives. Ella lo miró largo rato. No quiero solo sobrevivir. Quiero vivir con dignidad. Esa es justamente la esencia de esta propuesta. Se presentó a la entrevista 2 semanas después. Nadie en el hotel sabía que era por petición del dueño. Todo fue como con cualquier otra persona. Formulario, breve capacitación, uniforme, turnos. Cumplía con su trabajo en silencio, con fiabilidad, sin privilegios. Él no interfería. Solo a veces se pasaba discretamente por el vestíbulo. La observaba hablar con los huéspedes, escribir en el registro. Ver cómo las niñas corrían por los pasillos con cuidado, casi en susurros, para no molestar. Una vez por semana, él iba a su casa. No con regalos, sino consigo mismo. Leía, jugaba. Una vez arregló una llave que goteaba. Otra vez llevó una lámpara. ¿No temes que un día desaparezcamos y todo lo que hiciste no haya servido de nada? Le preguntó una vez Rachel. Si aunque sea un solo día con ustedes fue real, entonces no fue en vano. Pasaron semanas, luego meses. Él se volvió parte de sus vidas. No el centro. No el benefactor. No un visitante. Solo, parte de ellas. Incluso tenía su propia taza en la cocina, con una inscripción hecha con rotulador. El hombre de los ojos amables. Y una noche, volvió a su penthouse. Era tarde. La ciudad brillaba como siempre desde fuera. Pero por dentro, todo era igual de silencioso. Caminó por las habitaciones, se detuvo frente al ventanal. Miró hacia abajo. Construí todo, dijo en voz alta. Menos un hogar. Golpes. Eco. Vacío. Abrió el armario. Trajes que ya no usaba. Estantes llenos de relojes que ya no tenían sentido. Pensó en cómo una niña en pijama había corrido de noche por toda la ciudad. En cómo Rachel, débil, lo había rechazado para no depender de nadie. En cómo el hervidor silbaba en su pequeña cocina cuando comieron panqueques por primera vez juntos. Ese penthouse tenía todo, menos vida. Entendió que volver no es regresar a un lugar, sino a las personas. Desde entonces, se convirtió simplemente en Dylan. Ni señor Carter. Ni inversor. Ni propietario. Solo, alguien que no se fue. A veces, por las noches, se sentaban juntos junto al calefactor, mirando por la ventana. Las niñas discutían cuál estrella era la suya. Y él callaba y escuchaba. Porque por primera vez en 30 años. No necesitaba que lo escucharan. Solo que lo aceptaran. Y lo hacían. Y él sabía. Estaba en casa.